computadora. Ahí sí. ¿Cómo funciona Classroom? Es muy sencillo. A ustedes, dentro de esta semana o en estos días, se les va a inscribir a un curso en específico. En este caso, al curso de ustedes, que es cuarto medio. ¿Ok? Para poder inscribirse en este curso, les va a llegar un enlace a su correo institucional, al correo que les hizo el colegio, al de educación adventista, ¿ok? Entonces, desde ahí, ustedes van a poder inscribirse en la sala del cuarto medio, que en este caso es esta sala. ¿Cómo funciona Google Classroom? Acá arriba hay un menú, ¿ok? Está el tablón donde van a recibir toda la información de manera más sencilla, pero en trabajo de clase, acá arriba, es donde ustedes van a ir viendo al detalle lo que los profesores les vamos a ir compartiendo. Trabajo de clase. Y, por ejemplo, aquí va a ir clase por clase, mostrándole cuál es la información que el profesor quiere compartir con ustedes. Como esta plataforma es nueva y está en desarrollo, entre estos días los profesores van a ir subiendo su material. En mi caso, por ejemplo, que soy el profesor de Historia y Geografía, ya subí, para que puedan ver, cuando les llegue la invitación, el texto de estudio. Ustedes hacen clic en el texto del estudiante, por ejemplo, texto de estudio, y les va a aparecer automáticamente el material que yo les dejé, que es el texto de estudio en PDF. Le hacen clic y van a poder ver directamente el libro, por ejemplo. Mucho más fácil. O lo pueden incluso, le hacen clic acá, no, acá, y lo pueden descargar. Uy, no me aparece la opción, pero se puede descargar también. ¿Ok? Pueden descargar el libro. También otro elemento que está y que puse es la guía de esta semana. Que no la vamos a resolver estas clases, sino que lo vamos a resolver en 2 semanas más, cuando volvamos. ¿Ok? Hoy día terminamos de cerrar y la próxima clase resolvemos la guía. ¿Ok? Pero usted la puede ver aquí y cuando tenga su respuesta también la va a enviar por Classroom. ¿Ok? Le va a preguntar dónde o quiere adjuntar la respuesta y usted le pone que sí y adjunta la respuesta a la guía en Classroom. ¿Ok? Podemos hacer ejercicios por acá, podemos hacer preguntas, actividades interactivas, etcétera. Entonces, todos sus profesores van a ir agregando cosas. Por ejemplo, acá su profesor Simón también agregó algunas cosas en biología, por ejemplo. ¿Ok? Él puso una tarea, que es la guía 11, es esa guía, y ustedes en ver tarea pueden subir la tarea del profesor, en este caso, el profesor Simón Muñoz. ¿Ok? Entonces, los invito a que cuando les llegue el enlace a su correo institucional, se inscriban. Se van inscribiendo a la plataforma para poder tener mayor acceso, sea más fácil, puedan descargar la información de mejor manera. Eh, También yo subo las clases al Facebook, perdón, al YouTube del colegio, pero voy a tratar de poner el link acá también, en Classroom, para que sea mucho más fácil acceder. Para que hagan clic y le mande directamente al YouTube de donde está la clase que hemos subido. Así que otra nueva herramienta para poder ir trabajando. Eh, para ir cerrando ya los temas que íbamos conversando, eh, para volver ya a lo nuestro, estuvimos conversando primero sobre nuestras responsabilidades civiles. ¿Se acuerdan la última clase? Que se armó un buen debate, conversamos sobre qué implicaba ser responsable y qué no, qué era un deber, una obligación, eh, etcétera. La clase de hoy nos vamos a enfocar con la otra responsabilidad civil que tenemos, que es la obligación tributaria. ¿Se acuerdan de eso? Lo alcanzamos a mencionar. ¿Qué es un tributo? ¿Han escuchado alguna vez del tributo? Me imagino que sí. ¿Les suena?
¿Quién tributa en Chile? ¿Qué son los tributos? Impuestos. Ya, impuestos, bien, el impuesto. ¿Para qué sirven los impuestos? ¿Sirven los impuestos? Pregunto. ¿Es importante que un Estado tenga impuestos? ¿Qué creen ustedes? ¿Han pagado impuestos alguna vez? Tengo el chat acá abierto, por si quieren escribir, ¿ah? Estaban tan conversadores y ahora que tenemos que conversar de la materia o de la clase, les cuesta. Bueno, para comenzar vamos a ver un pequeño video de un profesor del CPECH, donde empieza a hablar y nos comenta en qué consisten los impuestos. Avísenme si se ve y se escucha bien. Denme un cachito. Nueva función. Compartir sonido. Hola chicas y chicos, mi nombre es Fabián y en este video vamos a hablar sobre la importancia que tienen los impuestos en Chile. Y para comenzar voy a hacer la siguiente. Ahora sí, ¿se escucha bien el video o no? Ya, se escucha bien. Sí, Ya, sí, profe, sí se escucha. ya, gracias. Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han ido a comprar algún negocio y no han pedido la boleta al irse? Bueno, esta es una situación que sucede a menudo. Cada vez que vamos a un negocio a comprar algo y que no se nos entrega la boleta de lo que estamos comprando, se está incumpliendo un deber o una obligación tributaria relacionada con el pago de impuestos. Con estos impuestos se pueden realizar múltiples cosas. Por una parte, el Estado tiene que funcionar y para eso el Estado debe recaudar dinero. Y por otra parte, también se utiliza como una herramienta de distribución de los ingresos y con este dinero que se recauda por el cobro de impuestos se financian múltiples sectores públicos como son la educación, la salud y también se financian obras públicas como las construcciones de puentes. Bueno chicos, después de esta explicación les voy a plantear una pregunta que vamos a retomar en la parte final del video. ¿Ustedes saben lo que significa la elusión fiscal? Bueno, y para conocer un poco de qué se tratan los impuestos en Chile, es necesario saber de la historia de esto. Y les puedo decir que a principios del siglo XX el país tenía la necesidad de fiscalizar los nuevos tributos que comenzaban a crearse. Por ejemplo, el tabaco, las barajas, las entradas a los hipódromos. De esta forma se necesitaba una entidad que protegiera los intereses del país. De esta manera, el 18 de enero de 1902, va a establecerse el impuesto a la producción de alcoholes, cuya recaudación quedó a cargo de una entidad llamada Administración de los Impuestos sobre los Alcoholes. Luego, en el año 1912, se transforma en la Dirección General de Impuestos y 4 años más tarde, en el año 1916, según una ley que se creó, se le va a agregar la palabra interno. De esta forma surge la Dirección General de Impuestos Internos y posteriormente, debido a la crisis que se genera por la depresión económica de 1929 y la caída que tienen los precios del salitre y del cobre en el país, se va a hacer necesario establecer un sistema tributario interno que pudiera organizar los ingresos del país y así financiar los requerimientos sociales que cada vez eran más necesarios en la situación que estaba viviendo en ese momento el país. De esta manera se hace necesario modificar nuevamente el nombre de la organización y de esta forma surge el Servicio Nacional de Impuestos Internos. Y ahora, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son contribuciones, es decir, pagos que todos los ciudadanos hacemos para que el Estado pueda hacer cosas que nos beneficien a todas y todos y que contribuyan al desarrollo de nuestro país.
En Chile, los impuestos aportan cerca del 75% de los recursos con que año a año el Estado financia gastos en inversiones en materias de salud, educación, previsión, vivienda y otros gastos sociales que van surgiendo dentro de las obligaciones que tiene el Estado. Ahora, estos impuestos se clasifican a la vez en dos tipos. Están los impuestos directos, que son los que se imponen directamente sobre las personas o las empresas, por ejemplo el impuesto a la renta, que tiene que ver con el impuesto al sueldo. Y también tenemos dentro de esta clasificación a los impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos afectan a determinados bienes y así de modo indirecto a las personas. Por ejemplo, el IVA o las contribuciones de bienes raíces, que se trata del impuesto de valor agregado y es un impuesto indirecto que pagamos como consumidores finales. Cada vez que consumimos algo pagamos este impuesto, por lo tanto se trata de un impuesto con el que nos relacionamos a diario y que corresponde a un porcentaje que en Chile está estipulado en el 19% del precio neto de un bien o de un servicio. Bueno, al principio de este video planteamos una pregunta sobre lo que significaba la elusión fiscal. La elusión fiscal es eludir los impuestos, es decir, ocupar todo el marco jurídico que tiene nuestro país para evitar pagar los impuestos, pero siempre dentro del marco de la ley. A pesar de ajustarse al texto de la ley, muchas veces van en contra del sentido de equidad y de justicia que debe buscar el sistema y que por lo tanto debe buscar una reforma tributaria. En naciones desarrolladas, por ejemplo, el tema de la evasión y de la elusión, ambas son consideradas delitos. Por lo tanto, hay un importante desafío en materia de impuestos en nuestro país para que el sistema pueda funcionar correctamente y que tanto empresas como personas cumplamos con nuestras obligaciones tributarias para el correcto funcionamiento del Estado. Estudiantes, es importante que estudien contenidos relacionados con las obligaciones tributarias porque corresponden a aquellos contenidos vinculados a la unidad temática de las responsabilidades ciudadanas en el eje temático de la PSU de Historia de Democracia y Desarrollo. Y que además... ahora sí, lo voy a parar ahí porque ya está listo. Y que justo es la unidad que estamos viendo ahora y justo es el contenido que estamos viendo ahora. Ya, sigo compartiendo pantalla. Después, ya que vimos el video, nos planteaba aquí el profesor, nos planteaba la diferencia entre eludir y evadir. Voy a leer el chat, Se escucha bien ya. Primero, se planteaba la diferencia entre eludir y evadir. ¿Cuál era en concreto la diferencia entre uno y otro, entre eludir y evadir impuestos? Es que eludir es utilizar la ley para evadir impuestos. Y Bien, evadir es como ir más allá de la ley. claro. Bien, muy bien, Diego. Alexander me dice, eludir es dentro del marco de la ley y evadir no, es fuera. Claro, muy bien. Cuando uno elude, busca mecanismos que son permitidos por la ley, para, en este caso, no pagar impuestos. Uno dice, claro, la ley lo permite. Sí, la ley lo permite, está bien. Pero que lo permita la ley no significa necesariamente que sea éticamente correcto. Porque al dejar de pagar ese impuesto nos perjudica a todos. Porque es menos dinero para poder utilizarlo en las herramientas que tiene el Estado para ayudarnos. ¿Ok? Ahora que sabemos ya más o menos qué es un impuesto, ¿creen importante que hasta el día de hoy se siga cobrando impuestos en la sociedad actual? ¿Todos deberían pagar impuestos en Chile? ¿Qué creen? ¿Deberían todos pagar impuestos en el país?
Bien, Alexander, sí, porque ayuda a las instituciones públicas, sí. Mati Vega, sí, también cree que sí. Bien, bien. La pregunta ahora es otra. No es, le voy a preguntar ahora otra cosa. Estoy pasando lista, para que no crean que... Eh, eh, entonces, ¿todos tienen que pagar de la misma manera los impuestos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todos tienen que pagar los impuestos por igual? ¿En la misma cantidad? Johan, levantó la mano. Dígame. Ah, sin querer. Ya, no se preocupe. ¿Ustedes creen que todos deberían pagar impuestos de la misma manera? ¿Por igual? ¿De la misma forma? ¿O no? Bien. Bien, Ruth. Que no. Que según ellos, lo que ganan, en base a lo que ganan, uno paga impuestos. Acá Mati dice que no todos deberían ser igual. Bien. Se supone que lo ideal es que los que tengan más, bien, dependiendo del sueldo, los que tengan más paguen más impuestos. Siempre. Por un principio de solidaridad. O sea, que como el Estado es de todos, tenemos que entre todos ayudarnos. ¿Ok? Ese es el principio que corre. Además, para que el que tiene más tenga más, significa que el Estado ha hecho más cosas también como para que tenga más. Por ejemplo, un empresario, un dueño de una empresa, debe pagar más impuestos porque requiere más servicios del Estado. Por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, el uso de la carretera como sistema de infraestructura, el tener el carabineros disponibles para, en este caso, resguardar el orden público, que eso les permite, en este caso, tener, en este caso, una seguridad que le permita a la empresa trabajar, etcétera. Claro, Diego, a lo que voy. Es cierto, no es solidaridad imponer el pago de tributos. No, no es por un principio de solidaridad. Pero lo que sí debe imperar a la hora de razonar, eso voy, es que cuando uno impone más, entiende que también está colaborando a la construcción de la sociedad. En ese sentido, era más que solidaridad, la empatía con el país y con los distintos entes que contribuyen al desarrollo del país. Claro, no es solidaridad per se, tienes razón, Diego, pero tiene que ser un principio ético que permita, en este caso, el desarrollo y el pago de impuestos. Bien, Diego. Entonces, como estaba conversando, los impuestos son deducciones, son pagos, ¿ok? Legales y obligatorios, ¿ok? Como parte de nuestra responsabilidad ciudadana, legal y obligatorio, ¿ok? Déjenme. Legal y obligatorio. Estaba pasando lista. Que hacen exigible a las rentas de las personas, de los individuos y de las empresas, ¿ok? Debería cobrarse, aquí en esto, debería cobrarse impuesto a la persona y también, por ejemplo, a un empresario. Como dueño de una empresa, ¿debería cobrarse impuesto a mí como persona y a mi empresa también? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿En este que pagar dos veces impuesto? ¿Qué creen?
¿Debería, por ejemplo, un empresario pagar impuestos por ser un individuo y además su empresa pagar impuestos? Bien, todo debería. Bien. Y aquí retomo una pregunta que antes hizo Diego. ¿Y desde cuándo las instituciones públicas han sido buenas? Bien, bien. Hay dos impuestos, el global complementario y el de renta de primera categoría. Ruth, ¿podría usted explicarnos en qué consisten esos dos impuestos? Por último en el chat y no hay problema. Eh, Retomo para la pregunta que establecía Diego. ¿Desde cuándo las instituciones públicas han sido buenas? Ahí entramos al debate. Ya, mientras Ruth explica, después lo voy a explicar también, pero ahí entramos al debate es de la legitimidad de las instituciones y también del Estado. Y el tema de la institucionalidad. El presidente Ricardo Lagos siempre en su cuando se le criticaba o se le conversaba algo, siempre establecía que, o en su discurso, que tenemos que dejar que las instituciones funcionen. ¿Ok? Eh, de manera personal, yo creo que en este caso, ninguna institución está sujeta a, o está libre de ser criticada, eh, porque es parte de una democracia, porque vivimos en un sistema democrático, ninguna. Eh, pero sí tenemos que tener o confiar en el funcionamiento de nuestras instituciones. Porque si no... y aquí entra el debate, si las instituciones públicas por principio son malas. Este es el debate. Desde... Hay dos posturas sobre el tema de las instituciones. Hay posturas que dicen que la institución pública es mala porque el tamaño del Estado es tan amplio y las necesidades del pueblo son tan amplias que es imposible que el Estado pueda hacer la pega bien. Por ende, por ejemplo, se le delegan responsabilidades a otras personas o a otros entes, en general privados. Por ejemplo, el Estado mucho tiempo no pudo hacerse cargo o delegó la responsabilidad de cuidar a nuestros menores del Sename a instituciones privadas encargadas de la protección de menores. Por ejemplo, eh, el sistema de concesiones de carretera, por ejemplo, es una muestra donde el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y su distinta institucionalidad, asume que no puede hacer bien la pega, porque tiene mucha responsabilidad, y delega esta responsabilidad en un privado, a cambio de un porcentaje o un dinero. En este caso, el sistema de concesiones lo que establece es que una empresa construye una carretera, por ejemplo, eh, construye una carretera, muy bien, y un privado, yo invierto, el privado invierte en la construcción de esa carretera, y a cambio el Estado le garantiza un cierto periodo de tiempo donde va a poder administrar el tránsito en esa carretera. ¿Ok? ¿Cómo lo administra? Mediante el cobro de peaje, por ejemplo. Las carreteras se licitan, generalmente cada cierto periodo, o por un cierto periodo. Si no me equivoco, la mayoría de las carreteras, la licitación son por 20 o 30 años. Después de eso, vuelve al control del Estado. O lo puede delegar de nuevo si es que cree que, que no. La administración privada lo haría mejor. Claro, podríamos decir que la administración privada lo haría mejor. Sin embargo, el sistema de administración del fondo de pensiones es de un privado porque el Estado asumió que no podía hacerse cargo de la administración de los fondos de pensiones. Y ahí está el debate. Si ha hecho bien o no bien la pega la administradora de fondos de pensiones. Y yo sé que Diego me va a decir que la pega la ha hecho bien porque me lo dijo en la clase anterior. Porque el problema no es la administración del fondo, sino que es básicamente el mercado laboral que hace que la gente tenga lagunas
es también la poca cantidad de dinero que se le descuenta al trabajador, el 10%. Eh, entonces, en general, es todo el sistema. La administradora privada también es parte del problema, evidentemente. Pero es todo el sistema el que ha caído en esta crisis. Entonces, no siempre el privado ha demostrado ser mejor que el ente público. Como ya lo comenté, instituciones privadas se encargaron de la administración de entes para la protección del menor, por ejemplo, y ya sabemos que no lo hizo bien. Bien, buena pregunta. Si las cosas son privadas, ¿el Estado no puede intervenir? Buena pregunta. Y ese es uno de los principios de nuestro sistema económico neoliberal de mercado. El Estado puede intervenir siempre y cuando las reglas de la intervención hayan sido definidas antes del sistema. Claro, puede cambiar las reglas, pero eso sería mediante proyectos de ley. Lo puede hacer. El problema es que en el sistema neoliberal que estamos en este momento insertos, el Estado tiene cada vez menos control del privado, ¿ok? De hecho, para los empresarios, mientras el Estado menos participe, menos intervenga en sus negocios, mejor. Eso ha implicado que el Estado cobre menos impuestos, que el Estado fiscalice menos, y que tenga menor injerencia en temas del empresariado. Por ejemplo, cuando se habla de aumentar impuestos a las empresas amenazan con irse del país, por ejemplo. Y esa amenaza evidentemente involucra que exista un temor de la clase política a imponer cambios en este sentido. Porque si se va la empresa, se van los capitales, se va el dinero a otro país, por ende no hay inversión en nuestro país, por ende hay menos capacidad de venta del país, por ende hay menos capacidad de compra en el país, y por ende hay menos empleo en el país, y si hay menos empleo, hay menos dinero que anda circulando, y si hay menos dinero que circula, hay menos capacidad de compra, y si no hay compra no hay consumo, y si no hay consumo, no estamos hablando de una economía sana. Y ese principio de amenaza circula de manera constante. No sabemos... A ver, Diego. Diego dice que se van porque hay países con un sistema tributario mejor. Dependiendo qué entendemos por mejor, y según Diego, Estonia es un ejemplo. Si nos podría comentar mientras el ejemplo, sería ideal. El ejemplo de Estonia, que yo en lo particular no lo conozco. Pero lo que sí ha hecho es el privado, primero, es repartir sus capitales, en muchos casos, en paraísos fiscales, donde tienen menor cobro de impuestos. O segundo, se van a países donde le entreguen mejores condiciones para poder hacer sus negocios. Por ejemplo, Perú, que por ejemplo las empresas transnacionales de Chile se han ido a Perú. Por ejemplo, está Cencosud en Perú, está Ripley en Perú, etcétera. Entonces, los impuestos... Ah, perdón, y antes, para retomar. Ruth nos dice que hay dos tipos de impuestos. Bien, Ruth. El global complementario y el de renta de primera categoría. El impuesto global, dice Ruth, es el de las empresas, donde está el tema de la venta y compra. Y el impuesto... ¿Y el otro me lo mandó o no? No, no me lo mandó. Ya. Pero sí, claro. Principalmente está el impuesto global complementario, que es a la empresa, y el de renta de primera categoría, perdón, que es básicamente al individuo. Sí, no se preocupe, Ruth, no importa. A ver, Diego nos dice que en Estonia las empresas pagan un porcentaje determinado, pero ellas son las que eligen de qué parte de la empresa sacan dinero. Y si invierten un porcentaje muy alto, se les hacen rebajas. Entonces se desincentiva
lo menos posible la productividad. ¿A qué se refiere con que de qué parte de la empresa sacan dinero? Es como que ellos, a ver, el Estado le pide, no sé, un 5% de las ganancias, pero ellos ¿Ya? como que pueden como, no sé cómo decirlo, es como, a ver, en Chile y en la mayoría de los países es como un 5% de lo producido en un año, digamos. En cambio, ellos pueden hacer de lo producido en 2 años o de lo producido en 6 meses, Ya, pero que al final tengan como el porcentaje igual para todos. ya, bien. ¿Usted podría explicar también, me imagino que, podría explicar la diferencia entre utilidad y ganancia? ¿Que no ¿Cómo? es lo mismo la utilidad que la ganancia? No, no, Una no cacho. empresa tiene ganancia, pero también tiene utilidad. Ya, pero la utilidad es como para el beneficio de Bien, las personas, de los dueños. bien, de las personas, bien. Una empresa, cuando produce un sistema de compra-venta y logra vender, el resultado de la venta, el resultado de la venta menos el resultado del costo, o sea, lo que yo vendo menos lo que me cuesta, eso es ganancia, eso es lo que yo gano. La empresa gana esto, ¿ok? Si, por ejemplo, eh, vendo algo a 1.000 pesos. Supongamos que la empresa por venderlo a 1.000 pesos gana 200 pesos. Tiene 200 pesos, ¿ok? Pero esos 200 pesos tiene que pagar empleados, energía, transporte, le queda en 100 pesos, ¿ok? Entonces la ganancia neta sería de 100 pesos, por ejemplo, ¿ok? Ahora, de esa ganancia, la utilidad es cuánto de esa ganancia se va para el dueño de la empresa, ¿ok? Porque la ganancia no solamente puede ser para el dueño de la empresa, sino que también puede ser invertida en la empresa misma o para los distintos accionistas de la empresa. ¿Ok? Eso es la discusión también del sistema FP, el tema no de la ganancia, sino que el cobro de comisión, que está bien que se cobre por un servicio, no estoy en desacuerdo con eso. El tema son las utilidades, es cuánto se están recibiendo en este caso, los dueños de las AFP, por ejemplo. Y esa es la distancia que genera, y es el clima que genera molestia, po. Porque mientras el pueblo se está jubilando con pensiones precarias, por las razones que ya comenté, por otro lado, la AFP están teniendo utilidades importantes. Y esa es la desconexión que se discute. Bien, bien, buena pregunta. Digo, ¿cuánto es el porcentaje de utilidad? Buena pregunta. Em, la última vez que escuché sobre el porcentaje de utilidad, que si no me equivoco lo comentó el ex vocero de gobierno, don Francisco Vidal, fue del cerca del 20% de utilidad. Em, de todas maneras, si lo pueden buscar, sería ideal para que podamos conversar el tema. Entonces, es súper importante el tema de los impuestos. Ruth, me dice que los impuestos de primera categoría, la renta de capitales y empresas comerciales, y segunda categoría corresponde a la renta del trabajo. Bien, muy bien. Muy bien, Ruth. Entonces, los de primera categoría son las rentas del mercado de capitales y de las empresas comerciales, a las rentas que ganan, en este caso, los dueños de la empresa, etcétera. Y después a la renta del trabajo, los salarios, los sueldos, las dietas. Muy bien, Ruth. A diferencia del impuesto global complementario, que son a las empresas como tal. Bien. Sigo. Ya vimos que habían dos tipos de impuestos, el directo o el indirecto. Lo conversamos, lo vimos en el video. El impuesto directo son el que se le cobra, se le afecta directamente a la persona o al servicio que se le esté cobrando. Y el indirecto es aquel que afecta, en este caso, a lo que se consume o a lo que se gasta, como el impuesto al valor agregado, como ya vimos. Chile tiene un sistema tributario. El sistema tributario está a cargo de una institución, que también la vimos en el video, que es el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok?
El sistema tributario es la organización legal, administrativa y técnica que hace el Estado con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder y el control tributario. ¿Ok? Es importante entender que el pago del tributo es obligatorio y es una exigencia unilateralmente, o sea, de un lado hacia el otro. El Estado hacia el privado. El privado no puede cobrar el impuesto al Estado. Esa es la lógica. ¿Ok? Ahora, sobre los tributos, hay 3 tipos de tributos en grandes rasgos. ¿Ok? Está el tributo coactivo, ¿ok? El tributo coactivo que hace relación al tributo que se impone de forma unilateral. O sea que yo como Estado te lo impongo a ti de manera unilateral, pero siempre y cuando no vaya en contra de la Constitución política de la República vigente. ¿Ok? ¿Ok? El segundo tipo de tributo es la obligación tributaria de los países capitalistas de pagar el tributo en forma de dinero. Por ejemplo, en Chile el tributo se paga en forma de dinero, no por ejemplo en forma de trabajo. Por ejemplo, el chileno paga su impuesto de manera pecuniaria, mediante dinero. ¿Ok? Eso lo hace generalmente una vez al año con su declaración de impuestos, donde las empresas la hacen una vez cada un mes, cada 3 meses, depende cómo se tenga regulado. En una empresa es súper importante tener un contador que saque bien las cuentas y que con eso vaya, y además actualizado a la legislación vigente, para que vaya calculando cuánto tiene que pagar de impuestos. ¿Qué pasa si una empresa no paga impuestos en nuestro país? ¿Qué pasa si deja de pagar impuestos? Bien, Ruth, bien. Les cobran multas o las pueden cerrar. Muy bien. Y no, bueno, y no solamente multas, también las pueden clausurar. Bien, bien. Porque ¿qué estarían haciendo? ¿Estarían eludiendo o estarían evadiendo impuestos? Evadiendo, muy bien, Diego. Bien, Matías, bien, Ruth. Estarían evadiendo impuestos, evidentemente. Porque lo que estaría pasando es que no estarían cumpliendo con la ley. Bien. Y está además, Bien, Brian, bien. ¿Cuál es la diferencia entre eludir y evadir? Bueno, la diferencia, que lo conversamos al principio de la clase, es que no importa que lo hayamos explicado, si la idea es que podamos conversar. Eludir es cuando tú dejas de pagar impuestos, cuando no pagas impuestos, pero que la legislación lo permite. O sea que puedes dejar de pagar impuestos, pero porque existen vacíos legales, por ejemplo, en donde no existe una sanción o una condena, por ejemplo. Usted, por ejemplo, si la ley no dice nada sobre el pago de impuestos, y aunque uno sabe que debería pagarlo, pero si la ley no dice nada y no condena por no hacerlo, no lo pago. Eso sería eludir. Evadir impuestos es cuando yo voy en contra de la ley. Cuando la ley me dice, usted tiene que pagar el 6% de impuesto por esto, y yo busco la manera para no pagarlo. O no lo pago, lisa y llanamente. Entonces, entre eludir y eludir es una falta ética que no tiene sanción, y evadir es una falta que sí tiene sanción. En todo caso, no es una falta, es un delito. ¿Ok? En nuestro sistema tributario. Entonces, el que elude impuestos estaría faltando a la ética y a la moral, pero no tendría una condena en la cárcel o una condena con multa. No así el que evade, que estaría haciendo un delito. Buena pregunta. Profe, si uno tiene que pagar impuestos y no lo hace y fallece, ¿eso lo paga la familia o queda en cero? ¿Qué creen ustedes?
De nada, Brian. Para eso estamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién debería pagar? ¿O se debería extinguir la deuda? La familia. Bien. Pero si tienen seguro de vida, ya. ¿Quién cree que... ¿Qué pasa aquí? Si uno tiene que pagar impuestos y no los paga. ¿Quién debería pagar? ¿Se debería pagar? Buena pregunta. Buena pregunta. La otra pregunta dice, ¿se pueden nacionalizar las empresas privadas? Otra buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa aquí? La Constitución nos permite, en nuestro país, establecer o nombrar cierto tipo de empresas como empresas estratégicas. ¿Ok? Al definir ciertas empresas o ciertos recursos como estratégicos, el Estado puede intervenir directamente en ese proceso económico. Por ejemplo, en el litio. El litio fue definido como un recurso estratégico, por lo que el Estado tiene preferencia a la hora de estar en el mercado del litio. ¿Qué es lo que hizo el Estado con el litio? Entregó la concesión para que una empresa extrajera el litio, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Y, por ejemplo, fue una solución que se le planteó a LAN ahora. Fue que, porque le pidió ayuda al Estado ahora, fue básicamente que el Estado le ayudaba en moneda, en dinero, pero que a cambio le entregaba porcentaje de su participación, en este caso, a cambio de acciones. Bien, Diego. A cambio de acciones. Bien. Eso quiere decir que, por ejemplo, el Estado podría tener cierto porcentaje de la empresa a cambio de un pago. ¿Ok? Podría comprar cierto porcentaje de la empresa. Muy bien. También podría comprar la empresa. Y eso lo podríamos llamar nacionalización, que podría comprar la empresa. Es mucho más difícil el tema de la expropiación, que se la quite la empresa y es mucho más difícil. Por el tema de que genera mucha incertidumbre al sistema económico y político del país. Porque si saben que en Chile se expropian y se nacionalizan empresas, los empresarios no van a querer venirse de acá, por ejemplo. O no van a querer invertir acá, por ejemplo. Jóvenes, hasta acá. Les voy a dejar con una tarea pequeña. Averigüen, ¿qué pasa si alguien fallece y no paga los impuestos? Buena pregunta, Diego. El que la traiga respondida para la próxima semana tiene décimas. Bueno, no es una tarea como tal, pero es una... El que me lo diga con una fuente con un respaldo, un texto, una averiguación. ¿Qué pasa? Se gana décimas. Bueno, para el futuro que se viene. Jóvenes, hasta acá, ¿hay dudas? La pregunta acá está. Se las voy a mandar en el chat. Las propuestas tengo en mi correo. Las propuestas están en mi correo. Porque la idea y lo que les comenté era que yo pudiese leerlas para poder saber si iban avanzando o no. Así que las leí, de hecho. La mandé en privado. Espérenme, de nuevo. A todos. Esta es la pregunta que hizo la compañera. Si uno tiene que pagar impuestos y no lo hace y fallece, ¿ese impuesto lo paga la familia o se extingue la deuda? Buena pregunta. Próxima semana empezamos con eso, con esa pregunta. Y el que tenga con información, con algún artículo, con alguna fuente, etcétera, me lo comentamos.
Hay varios que ya se la están jugando, que dicen que quedan cero por el seguro, que lo paga la familia. Veamos, po. Veamos cómo nos va en la próxima clase. Jóvenes, ¿hay dudas hasta acá o no? ¿Consultas? ¿Dudas? Voy a dejar de compartir pantalla.